Buen día, a continuación presentaremos el reporte número 3 de la materia La Química del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Toluca. Las prácticas que se verán en este reporte son: práctica número 5, determinación de enlace químico; la práctica número 6, metales y no metales; y por último, la práctica número 7, cristalización. Somos el equipo 2 del grupo 3 y este equipo está conformado por Karen Romero, Frida Moreno, Miguel García y por último, Juan Daniel Parra. Presentaremos la práctica número 5, determinación de enlace químico. Los objetivos de esta práctica fueron determinar el tipo de enlace que presenta un elemento o compuesto y realizar pruebas de conductividad para la disolución acuosa, punto de fusión, solubilidad en agua. Un enlace químico corresponde a la fuerza que une o enlaza dos átomos, sean estos iguales o distintos. Los enlaces se pueden clasificar en enlaces iónicos o enlaces covalentes. Se empieza a considerar que dos átomos están unidos a través de un enlace iónico cuando su diferencia de electronegatividad es superior a 1.7. Los compuestos formados por enlaces iónicos suelen ser sólidos a temperatura ambiente, buenos conductores de calor y electricidad, tienen altos puntos de fusión y ebullición y son solubles en solventes polares como el agua. Los enlaces covalentes son la fuerza que une dos átomos mediante la compartición de un electrón por átomo. Dentro de este tipo de enlace podemos encontrar dos tipos, covalente polar y el covalente no polar. Son malos conductores de calor y electricidad, sus puntos de fusión y ebullición son bajos. Enlace covalente polar, si los átomos son no metales pero diferentes, en donde la diferencia de electronegatividad de los átomos que lo componen va desde 0.1 hasta 1.7. Y el enlace covalente no polar, si los átomos son no metales o idénticos, en donde la diferencia de electronegatividad es igual a 0. En la práctica número 5, se observó el comportamiento de algunos compuestos en cuanto a la solubilidad en disolventes tanto polares y no polares, así como la conductividad en estado sólido y en una disolución acuosa. También pudimos observar su punto de fusión y ebullición. Y de acuerdo a todos estos datos recopilados, se pudo deducir el tipo de enlace que presentan. Pudimos ver que en los enlaces iónicos el punto de fusión es mayor a 350 grados y en el covalente es menor a 350 grados. La solubilidad es positiva en un disolvente polar y negativa y no polar en un enlace iónico, y en un enlace covalente es polar con polar y no polar con no polar. En cuanto a la conductividad, en los enlaces iónicos es negativo en el estado sólido, positivo en solución acuosa y si está fundido. Y en los enlaces covalentes no son conductores, solo los ácidos y bases orgánicos que se disocian en el agua. En cuanto al estado de agregación, un enlace iónico es sólido y en enlaces covalentes pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Durante la práctica se trabajaron con 10 diferentes soluciones, de los cuales recopilamos información como su estado de agregación, aspecto físico, conductividad, solubilidad, punto de fusión, observaciones, y en base a todo esto pudimos obtener el tipo de enlace que se estaba presentando, de acuerdo a las características antes mencionadas, y toda la información fue recopilada en una tabla. De esta práctica pudimos concluir que hay ciertas características que nos pueden indicar qué tipo de enlace tienen, y dentro de los más significativos fueron los que se mencionaron al principio. En un enlace iónico, los átomos están unidos por la atracción electrostática entre ambos, por lo que un enlace iónico solo ocurre entre átomos de diferente electronegatividad. Esto hace los enlaces iónicos fuertes, y la diferencia entre sus tamaños causa polos, lo cual explica algunas de sus características, como lo son su alta temperatura de fusión y su estado sólido. Además, la posibilidad de los electrones de moverse en un enlace iónico les da a los compuestos su conductividad. Por otro lado, los enlaces covalentes se forman con los electrones al completar el octeto, lo cual evita su movimiento libre, teniendo como efecto su falta de conductividad. Los enlaces covalentes se forman cuando la diferencia en electronegatividad es menor a 1.8, por ende, lo único que une a los átomos son los electrones. La pequeña diferencia entre la electronegatividad y por ende su tamaño causa que la fuerza entre las moléculas sea baja, lo cual explica su menor temperatura de fusión. A continuación, la práctica número 6, llamada metales y no metales.
Los objetivos en esta práctica fue identificar los elementos químicos como metales y no metales, analizar la importancia de las propiedades de los elementos químicos y analizar las propiedades de los elementos. Los metales tienen características como son buenos conductores de electricidad y de calor, tienen alta densidad, son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio que es líquido, reflejan la luz, por lo que brillan, tienen baja electronegatividad. Los no metales tienen características como, por lo general, son menos densos que los metales, tienen elevada electronegatividad, sus puntos de fusión suelen ser más bajos que el de los metales, no brillan y suelen ser sólidos, líquidos o gaseosos. Para esta práctica hicimos reaccionar diferentes elementos. También recopilamos información tales como su color, su brillo, el estado de agregación en el que se encontraban, si eran conductores o no, y los hicimos reaccionar con distintas soluciones para de este modo poder determinar ciertas características. Toda la información fue recopilada en una tabla que se muestra en nuestro reporte y también recopilamos información acerca de algunos metales y pusimos su nombre, la configuración kernel de cada uno de ellos y determinamos si eran metales o no metales. Y también indicamos si desplazaban al hidrógeno de un ácido o del agua. Esta práctica resultó bastante interesante, pues no solamente recopilamos esa información, sino que también para el reporte fue necesario llevar a cabo las reacciones químicas que se dieron con cada uno de los elementos. Las reacciones fueron los elementos con ácido clorhídrico, también con sulfato de cobre y con agua. De este modo llevamos a cabo las reacciones químicas y también las balanceamos para poder tener un mejor análisis. De los resultados obtenidos, se pueden diferenciar algunas de las características que definen a los metales y a los no metales. Una de las principales características de los metales es su apariencia, ya que toman un color brillante y, vale la redundancia, metálico. Este color desaparece cuando reacciona con oxígeno para formar óxidos. Debido a su tipo de enlace metálico, los electrones están libres, por lo cual los metales son materiales conductores. Los no metales, por otro lado, no tienen estas características, por lo cual no son conductores. Además, carecen del brillo característico de los metales y les falta algunas de las características que los metales sí tienen, como la maleabilidad y la conductividad de calor. Como última práctica del reporte número 3, veremos la práctica número 7, cristalización. Los objetivos de esta práctica fueron separar por cristalización los componentes de diferentes mezclas y comparar las características físicas de diferentes cristales. Cristalización es un procedimiento de purificación por el cual se produce la formación de un sólido cristalino a partir de un gas, un líquido o incluso a partir de una disolución. En este proceso, los iones, moléculas o átomos que forman una red en la cual van formando enlaces hasta llegar a formar cristales. 7 llevamos a cabo algunas cristalizaciones mediante la disolución de la mezcla de nitrato de potasio y la sílice. Lo filtramos sin dejar enfriar y cristalizamos la disolución evaporando parcialmente el agua. Una vez hecho esto, dejamos enfriar a temperatura ambiente y vimos en el microscopio cómo eran los resultados y se registraron en una tabla. También colocamos una pizca de limadura de hierro sobre un cubrehojas. También agregamos una pizca de limadura en un cubrehojas y agregamos 3 gotas de la solución de sulfato de cobre y observamos cómo se formaban los cristales. Y también lo registramos en la tabla 1. También colocamos un trozo de zinc sobre el cubrehojas y también agregamos 3 gotas de solución de nitrato de plomo y observamos el crecimiento de los cristales de plomo que se depositaron sobre el zinc. También registramos las observaciones en la tabla 1. Después colocamos un trozo de alambre de cobre sobre el cubrehojas y agregamos 3 hojas de solución de nitrato de plata. Igual registramos nuestras observaciones en la tabla 1. Una vez que hicimos todo esto, tomamos cada uno de los tipos de cristal y los colocamos sobre un portaobjetos para que después pudiéramos acercarnos al microscopio, poner el portaobjetos y observar sus características físicas, lo cual fue bastante interesante ya que pudimos observar ciertas características que a simple vista no se pueden llegar a percibir. Sin embargo, en un microscopio es mucho más fácil poder distinguir este tipo de características. La cristalización es un proceso basado en la diferencia de estados de agregación.
usando esta diferenciación para formar cristales de las sustancias deseadas. En el experimento anterior, logramos separar las sales de sus metales y obtener una muestra de ellos. Este proceso es útil para la obtención de metales de fuentes donde éste se encuentra unido a otra sustancia. Una de las ventajas de la cristalización es la efectividad con la que divide las dos sustancias, siendo más efectiva y veloz que otros métodos de separación, como la filtración, que puede dejar que la sustancia que se requiere separar se filtre, reduciendo la purificación del resultado. Por eso, este método se usa en la purificación del agua y la producción de cloruro de sodio o sal de metano. Muchas gracias por ver el reporte número 3. Nosotros somos el equipo número 2 del grupo 3 del Laboratorio de Química y los integrantes a continuación. Muchas gracias por su tiempo.